Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Sánchez Linares y a continuación voy a presentar mi trabajo final de máster en la aula invertida como metodología para abordar la asignatura de música en tercero de la ESO. En cuanto a los elementos básicos de este máster son dos. Por un lado, la música como elemento inherente al ser humano y parte de nuestro proceso educativo, y por otro lado el Flipped Classroom como metodología mediada por las TIC que incorpora al proceso de enseñanza-aprendizaje multitud de beneficios. En cuanto a los objetivos de este trabajo son, por un lado, establecer un marco teórico profundo en cuanto al Blended Learning y el Flipped Classroom. Por otro lado, una guía detallada de la aplicación a la asignatura de música de todos estos conceptos, este marco teórico, es decir, cómo se traduciría. En cuanto a el tercer objetivo tiene que ver con la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, destacar y transmitir esta importancia. Y por último, el desarrollo de la competencia digital en nuestro alumnado, por qué es importante y cómo lo vamos a fomentar. En cuanto a la justificación, la asignatura de música en tercero de la ESO presenta una gran densidad del currículum, incorporando multitud de contenidos, habilidades y competencias inabarcables desde el punto de vista de la enseñanza presencial, de la enseñanza tradicional. Por otro lado, está comprobado que la percepción del estudiante sobre su propio aprendizaje mejora cuando está planteada a través del aula invertida. El proceso, el Flipped Classroom, la metodología, asume una serie de ventajas, como es la atención a la diversidad, una atención más individualizada al alumno. Otro elemento a destacar en la justificación es el rol del estudiante, ya que pasa de ser un rol pasivo en la enseñanza tradicional a activo en la metodología Flipped Classroom. Otro elemento a destacar es el tiempo de uso en el aula, ya que gracias a esta metodología lo podemos optimizar, lo podemos emplear en otra serie de actividades que no sean simplemente el contenido teórico, la transmisión del contenido teórico. Y por último, y más importante, la escasez de trabajos similares que aborden dicha asignatura en esta etapa educativa desde el aprendizaje invertido. En cuanto al proceso de elaboración, ha pasado por distintas fases, comenzando en una búsqueda de referencias bibliográficas relativas tanto al e-learning como el blended learning como el aula invertida en música. A continuación, un análisis, una lectura profunda y una elaboración de las ideas, teniendo en cuenta su relación con nuestro marco de trabajo. Y por último, la redacción de las mismas. En cuanto a la finalidad, tiene dos vertientes. La primera, un acercamiento teórico al marco de trabajo, es decir, al Blended Learning y al Flipped Classroom, para que así podamos elaborar una guía para su puesta en práctica, con una serie de recomendaciones a tener en cuenta. En cuanto al enfoque, se ha pasado de lo general a lo concreto. Está muy relacionado con la especialidad del máster que curso, la docencia, además de con los contenidos trabajados, ya que el Flipped Classroom es un contenido que se ha visto a lo largo de todo el máster. Y por último, con mi realidad docente, ya que soy profesora de música en un instituto y actualmente imparto este nivel, tercero de la ESO. En cuanto al estado de la cuestión, se ha abarcado desde el punto de vista del origen y de la evolución. No se puede comprender el Flipped Classroom en profundidad sin saber de dónde viene y cómo ha surgido. El primer paso es el e-learning. Esta corriente educativa surge a mitad de los años 80 en relación a la inclusión de la tecnología en la educación y se evoluciona en diferentes fases, desde las infraestructuras tecnológicas en el aula, hasta por último una combinación entre lo virtual y lo presencial, que es el punto de partida del Blended Learning. ¿Por qué es importante el Blended Learning? Porque es el punto de donde surge concretamente el Flipped Classroom. Pero antes de esto, aparece en la década de los 90 frente al fracaso del e-learning y las ventajas que plantea, puesto que el Blended Learning o aprendizaje híbrido plantea una mezcla entre aprendizaje presencial y virtual. Esto le llevó al éxito y a una evolución en la investigación durante los 2000. Una aportación clave es la de Horn y Stacker, ya que determinan los 4 modelos y los submodelos en función del grado de virtualidad. En el modelo de rotación es donde encontramos el submodelo Flipped Classroom, del que trata este trabajo. En cuanto al Flipped Classroom,
establecemos dos experiencias iniciales. Por un lado, la de Bergman y Sams y la de Salman Khan. Son similares. Ambos sintieron la necesidad de grabar en vídeo sus lecciones para transmitirlas o al alumnado o a sus parientes lejanos. Esto hizo que el contenido fuese cada vez más consultado y por tanto por profesores y alumnados, recibiendo comentarios y agradecimientos de gente proveniente de todo el mundo. Este Flipped Classroom, que consiste en invertir el proceso de aprendizaje, sufre una evolución en su investigación y aparecen numerosas experiencias didácticas. En cuanto al ámbito de la educación musical, aparecen trabajos de investigación de diversas etapas educativas y puntos de vista. En cuanto al marco teórico, nos hemos centrado por un lado en la aula invertida, es decir, en cambiar el proceso de aprendizaje, puesto que las tareas que se habían llevado hasta ahora a cabo en el aula, es decir, la transmisión de contenidos teóricos, se traslada al ámbito virtual y el ámbito del aula se traslada presencialmente la aplicación de estos contenidos, su consolidación y su puesta en práctica, puesto que es en este momento en el que el profesor puede ayudar individualmente al alumnado. Dos innovaciones principales, por un lado el rol docente-estudiante y por otro la atención a la diversidad, puesto que esta optimización del tiempo en el aula permite profundizar en estos dos aspectos. En cuanto al Flipped Learning, la investigación, el análisis de las referencias bibliográficas vuelcan dos resultados. Por un lado, el Flipped Classroom y por otro, el Flipped Learning. Si bien es cierto que muchas veces aparecen confundidos. Estos dos conceptos son evolutivos. El Flipped Learning es la evolución del Flipped Classroom, del aula invertida, puesto que ya es una metodología, es algo reflexivo, que cuenta con un proceso muy largo en el tiempo de diseño. En cuanto a la taxonomía de Bloom y su relación con el aula invertida, se plantea la inversión de la pirámide, puesto que al trasladar los contenidos teóricos fuera del aula, se traslada al aula las tareas que tienen que ver con las tareas cognitivas más importantes en la pirámide, relacionadas a su vez con el constructivismo y el conectivismo. En cuanto al tema y su análisis, se plantea una evolución en función de los interrogantes. Se precisa una aclaración conceptual en relación al tema del Flipped Classroom y el Flipped Learning, puesto que se confunde a lo largo de toda la bibliografía. También una justificación pedagógica, puesto que, aunque se da por hecho que está relacionado con el constructivismo y el conectivismo, no se encuentran referentes bibliográficos que lo conecten evidentemente. También una aplicación práctica de cada una de las asignaturas. Y por último, una investigación teórica concreta en cada ámbito. En este caso, es en este interrogante donde se encuadra este actual TFM. En cuanto a las líneas de actuación que se plantean de cara a una posible puesta en práctica de lo planteado, algunas de ellas son pues, el modelo ADIE, partir de la legislación y el currículum, o la búsqueda de herramientas, así como fusionarlo con otras metodologías activas, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos. En cuanto a las conclusiones, después de este trabajo de investigación y de análisis de la bibliografía, se ha elaborado un marco teórico consecuente y sólido para, a continuación, elaborar una guía detallada de su aplicación. También se destaca la importancia de las TIC, ya que se pone en valor la importancia del desarrollo de la competencia digital. Y por último, se demuestra que el Flipped Learning es un modelo efectivo y óptimo para abordar la asignatura de música en tercero de la ESO. En cuanto a las futuras líneas de trabajo en las que se pueden enmarcar este trabajo, por un lado son aquellas que aportan profundidad, es decir, trabajos de investigación, de aplicación práctica y de análisis de lo planteado en este trabajo. Por otro lado, aquellos que aportan continuidad, tanto aquellos que trasladan el planteamiento a otros niveles educativos, como puede ser, por ejemplo, la asignatura de música en primero de la ESO o en cuarto o en bachillerato, o aquellas que la trasladan a otros contextos, como por ejemplo el aprendizaje de música no reglado o en los conservatorios o escuelas de música. Y por último, otros trabajos que se concreten en sostener y completar este mismo. Por ejemplo, la enseñanza de las artes en general a través del Flipped Classroom.
Me gustaría concluir desde un punto de vista personal. Ha sido muy gratificante investigar sobre este tema, puesto que es un tema de actualidad y que además aporta una serie de ventajas y beneficios al proceso de enseñanza y de educación, de enseñanza y aprendizaje, muy relevantes. Gracias, espero que les haya gustado.